¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos al Podcast Perdido y esta semana tenemos un capitulazo, man. No hace mucho se dio la noticia aquí en México de una pareja muy peculiar, ¿no? Sí, no sé si me estoy dando a entender. ¿Tú lo recuerdas? ¿Nos puedes hablar al respecto sobre ese tema? Sí, pasó en la inolvidable Tlaxcala, ciudad de las Tlayudas, no, de los tacos de canasta. Ajá, en la 3 veces heroica Tlaxcala, ¿no? Donde una pareja muy bonita de gente morena, ¿qué hizo, güey? Se casaron de morenazis. De morenazis, exactamente. Esta semana vamos a hablar de todo aquello en lo que México se relacionó de alguna u otra manera con un peculiar grupo bastante popular por allá de los 20 a los 40 del siglo pasado, y está hablando de los nazis, man. Y hablar de estos güeyes no es hablar de la cantidad de gente morena que por alguna razón cree que encaja dentro de este movimiento o que cree que está chingón usar un uniforme similar al de alguien que no dudaría en hacerlos jabón o obligarlos a tomar una ducha sin agua. Hoy vamos a hablar de todo aquello que se involucre México con los nazis, porque la verdad es que México fue importante antes. México fue importante para Alemania antes de que explotara la Segunda Guerra Mundial, durante el gobierno de Cárdenas. Fue muy importante durante la guerra y ya no fue importante para nadie después de ella. Pero bueno, muchas de las cosas se empezaron, hay cosas muy importantes de todo este tema que se empezó a desclasificar de los juicios en Nuremberg, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a eso, ¿no? Pero ¿por dónde empezamos? La verdad no tengo un orden específico, ¿no? Digamos que cronológicamente no va a ser, pero voy a tratar de darle cierto sentido para que todas las piezas se encajen al final del capítulo, porque todo es muy interesante, ¿no? Bueno, así que vamos a empezar. Hay que iniciar diciendo que la postura de México ante los acontecimientos fue neutral al principio, güey. México declaró oficialmente su neutralidad al tema. Eso es un hecho, ¿no? Después Cárdenas, por presiones de Estados Unidos y también que era obvio que la ideología de mi comandante Cárdenas, del Tata Cárdenas, no era para nada compatible con la ideología de esos pinches güeros, ¿no? Pues tomó una postura antifascista, convirtiendo a México en el país más antifascista de la época, lo que sea que eso signifique. Pero México, después de declarar su neutralidad, después de las presiones y de mi tata Cárdenas, decide, no, sabes que esto está mal y vamos a convertirnos en un país absolutamente antifascista. Pero fíjate, el gobierno de Cárdenas fue de 1934 a 1940. Les tocó el premio. Entonces todo eso fue dentro del auge del nazismo. Exactamente. ¿No? Le tocó completamente el crecimiento de la figura de Adolfo Hitler. Porque ya la Segunda Guerra Mundial inicia en el 39 con la invasión de Alemania a Polonia. Ajá. Pero ya para el 40 es cuando entra... ¿Quién entra? ¿Miguel Alemán? Miguel Alemán, un pro-nazi. Pero ahorita vamos a eso. Exactamente como dices, ¿no? Bueno, a ese güey después se evidenciaría el presidente que le siguió a Cárdenas como un güey pro-nazi, pero bueno, ahorita vamos a eso, ¿no? Durante la época, no hace mucho, se hicieron populares, no hace mucho, muchos afiches de la época, ¿no? Voy a ver, es que me parece que esos afiches ahorita están bajo copyright, pero voy a ver si de fondo, durante el capítulo, voy a poner los afiches que se hicieron en contra de los nazis. O sea, en México hubo una campaña muy fuerte antifascista y salieron muchos afiches muy bonitos con un arte muy chingón, incluso arte con un arte muy evocando al muralismo. Ajá. Que por ahí hay un muralista muy popular mexicano que era abiertamente fascista, güey, el doctor Atl. El doctor Atl era nazi, güey. Pero bueno, ahorita vamos a eso, ¿no? Estos afiches están muy bonitos y te evocan a este patriotismo en donde el mexicano se une al norteamericano para darle la madre a los nazis. Esos afiches se volvieron muy populares y voy a ver si el copyright me permite ponerlos de fondo para que la gente los vea. Están muy bonitos. En cuanto al arte, está muy bonito. Ya el mensaje que quiere dar, pues bueno, eran tiempos de guerra, güey, ¿no? Sí. Todo ese momento, pues no hay que juzgarlo de la misma manera en la que se juzgaría afiches políticos en la actualidad, ¿no? Hay que verlos como simples piezas de arte. Bueno, en aquel entonces hicieron muy populares, ¿no? Bueno, poco antes de la expropiación petrolera, México declara que no vendería petróleo a países del eje,
¿no? Que es Alemania, Japón, Italia y por alguna razón... Rusia, ¿no? No, y por alguna razón Inglaterra. Pero venimos de la expropiación petrolera, güey. Inglaterra, güey, se le hizo a pedo a México por ese pedo, ¿no? Por la expropiación petrolera. Bueno, ante la expropiación petrolera, empresas francesas o inglesas estaban dispuestas a embargar el petróleo que México les vendiera para la guerra, debido a rencillas por las medidas socialistas de Cárdenas. A Cárdenas lo tacharon de socialista y lo tacharon de comunista por expropiar el petróleo para los mexicanos. Entonces, de repente se quedó en esta disyuntiva. Yo acabo de declarar que no le voy a vender petróleo al Eje, pero los aliados me están bloqueando también porque expropié el petróleo, pues México se iba a quedar con todo materia prima y no iba a poder vendérsela a prácticamente nadie en el mundo, güey. A nadie, ¿no? Las fuerzas del Eje, pues internacionalmente les prohibieron que se les vendiera petróleo y los aliados pues les pintaron huevos a México porque se le habían expropiado apenas, ¿no? Con el pretexto de que ese petróleo era robado. Ajá, o sea, Inglaterra diciendo que el patrimonio de otro país es robado. Sí, ¿no? Tantita madre, ¿no? Tantita madre, güey. El pinche museo de historia de Inglaterra, güey, es el museo a la piratería mundial, cabrón, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero bueno, sí, es muy chido lo que dices, güey, que esos cabrones reclamen algo como robado, que pinche falta de pocos huevos, ¿no? Bueno, eso complicaba las finanzas de México y definitivamente era visto como un boicot, güey. No solo la prohibición de México hacia que le vendiera al Eje, sino que los mismos aliados, güey, boicotearon a México por la expropiación petrolera hecha por mi comandante Lázaro Cárdenas, ¿no? Uno de los mejores presidentes que ha tenido este país. La verdad. El mejor. Bueno, no, también tiene... Sí, güey. Mira, todos los presidentes tienen sus detalles. Pero bueno, no, que hayan otros que se quieran hacer pendejos y sentirse los mejores, sí. Ya es diferente, güey, ¿no? Güey, no estamos en la octava, güey, ya. Estamos hablando del tercer Reich, no del cuarto. No de la 4T. No de la 4T. Bueno, ya, güey. Bueno, esto obligó al presidente a aceptar un intercambio comercial de México con los nazis, ya que de otra manera no hubiera podido comercializar el petróleo. A esto es a lo que me refiero, güey. Las potencias obligan a México a dejar de venderle al Eje y los aliados quieren quitarle ese petróleo a México. Entonces, ¿qué dice México? Vamos a recurrir a lo que mejor hace México y es vender cosas, güey. Somos re buenos para vender cosas, cabrón, ¿no? Somos re buenos para el business. ¿Y qué es lo que hizo México? Empezamos a traficar petróleo prácticamente, güey, ¿no? Ya que el petróleo se mandaba a Alemania a través de un petrolero estadounidense, güey. Fíjate, ¿no? De hecho era tejano, ¿no? Bueno, ya en Alemania ese petróleo se refinaba para hacer el combustible que se usó para invadir Polonia, bombardear Inglaterra y conquistar Francia, güey. Sin el petróleo mexicano, la Alemania nazi no hubiera operado como operó los primeros 2 años de la guerra, güey. México fue un aliado estratégico para el inmenso avance de las fuerzas de Hitler por aproximadamente 2 años ya explotada la guerra, güey. Todas estas alianzas que se hicieron con el gobierno nazi fue antes de que explotara la guerra, güey, ¿no? Ya de toda esa cantidad, todas esas toneladas de petróleo que se enviaron a Alemania sirvieron para que una vez que explotara la guerra, el ejército nazi avanzara con pinche paso en misericordia en toda Europa. Así que pues a los güeros no nos queda más que decirle, pues disculpen ustedes, manos. Hay un libro de Ken Follett, es una trilogía, no es la trilogía del milenio. Es la caída de los gigantes, el umbral de la eternidad y el otoño del mundo. En estos libros, que es una parte realidad y otra parte ficción, o mucha de la ficción está basada en acontecimientos reales. Entonces, dentro del libro de Ken Follett, el de El umbral de la eternidad, hay una parte en la que hablan de cómo el gobierno mexicano tenía nexos con el gobierno alemán para transportar todo el petróleo que salía de nuestro país. Exactamente, es que eso fue muy popular, güey. Bueno, ahorita vamos a explicarlo un poquito más, ¿no? Pero todas las negociaciones ocurrieron antes de que estallara la guerra, como te dije hace rato, ¿no, güey? La venta del petróleo obviamente fue secreta y se utilizaron empresas alemanas y estadounidenses, güey, para transportar, o más bien dicho, para traficar el petróleo hacia Alemania, ¿no? Pretendían que el petróleo mexicano se enviara a una moderna y eficiente refinería en las Islas Canarias, para que en ese sitio se procesara la gasolina, el combustible para aviones, el gasóleo
y otros petroquímicos que requería la armada nazi. Y todo esto se dio a conocer a partir de unos archivos desclasificados de los juicios de Nuremberg, güey. Aquí ya viene lo que es ya deja de ser un mito. Sí, pues todo está documentado, los juicios de Nuremberg. Y ya empieza a ser una realidad, mira. El título, Adquisición de concesiones petroleras en México. En él se menciona que el banco alemán Dresdner había liberado un pago de 600,000 libras inglesas, güey. Fíjate, güey, libras inglesas, güey. Mucha pinche guerra, mucho pinche el eje del mal, güey, pero güey, el varo es el varo, ¿no, güey? Sí. Para acelerar el trabajo de exploración del campo petrolero en México. Le surgía el petróleo ya que la guerra era inminente. Todo esto es antes de la guerra, güey. Todos estos papeles se dan a conocer después de del 1945, los juicios de Nuremberg, pero todo esto te habla de pedos de antes de la guerra, ¿no? El expediente secreto no deja dudas de la incursión nazi. Se aportan datos muy precisos. Por ejemplo, el campo de extracción estaba ubicado a una distancia de entre 40 a 100 metros de la costa del Golfo de México, güey. Ya tenían bien estudiada la zona, güey. Y hasta cita las estimaciones de la producción esperada. De acuerdo con el informe preliminares de los geólogos, el pozo es capaz de producir un suministro anual de hasta 10 millones de toneladas de crudo, güey. Ya todos los pinches nazis ya estaban aquí, güey, ya haciendo ese pinche pedo, güey. Justo aprovechando la expropiación petrolera, pero ahorita vamos a ese pedo, ¿no, güey? Los planes preveían que ese petróleo sirviera para abastecer a las fuerzas armadas de Hitler. Por ello, en las negociaciones había participado un alto mando de la Armada, Hermann Göring, el terrible lugarteniente de Hitler y comandante supremo de la Fuerza Aérea Nazi, la Luftwaffe. De la Luftwaffe. Ajá, ese cabrón. Y también el alto mando de la Armada, el Oberkommando, ya que su flota tenía una creciente demanda de petróleo y buscaba garantizar fuentes de abastecimiento, güey. Dos de los güeyes más cabrones del ejército nazi estaban ya aquí en México porque ya se estaba bizneando, güey. A México le habían hecho un boicot los aliados y esos mismos aliados les prohibieron vender al eje. Pues, ¿qué hace México? Pues biznear y sacar el petróleo y acomodar al lugar, güey, a base de business, güey, porque para eso somos buenos, man, ¿no? El propio Hermann Göring, uno de los tres hombres fuertes del régimen nazi, confiesa que Adolfo Hitler estuvo enterado de estas operaciones encubiertas y que sugirió tomar los yacimientos de petróleo de México al menor costo cuanto fuera necesario, güey. O sea, el Führer ya estaba completamente enterado de todo, güey. Y dio el visto bueno para que se comprara todo este pinche pedo de aquí. Y con un entramado entre empresas europeas y Estados Unidos, traficar ese pedo con prestanombres y todo ese business para que el petróleo llegara ahí antes de que explotara la guerra, ¿no? En otro documento desclasificado habla de un tal Georg Adolf Helset, ¿no? Mi nazi es muy malo, pero así lo voy a decir, ¿no? Mi nazi, mi alemán, güey. Sí, güey, estamos hablando de esos tiempos, güey. Mi nazi es muy malo. Un funcionario nazi enviado a México por el ministro de Economía del Reich para seguir las negociaciones. En 1945, ya que le había cargado el payaso en los juicios de Nuremberg, reveló que la firma alemana Ferrostal logró cerrar una transacción con el gobierno mexicano para construir plantas hidroeléctricas, güey, en Ixtapantongo, inaugurada en agosto de 1944 en el Estado de México, y Palmito, en Durango, güey. Esas dos madres son infraestructura nazi, güey. Bueno, vamos. A cambio de estas obras, el gobierno mexicano se comprometió a enviar más petróleo a Alemania. Según reveló Helset ante el tribunal de Nuremberg, en pago por las plantas hidroeléctricas, México tuvo que aumentar los envíos de petróleo a Alemania. Estos envíos eran manejados por la distribuidora de petróleos mexicanos y asistido por representantes de Alemania, güey. Te digo que muy pinches supremacistas, muy todo, güey, pero vinieron a Mexa, güey, y hicieron business, cabrón. Sí. ¿No? De todas maneras, todo ese petróleo tenía que tener una fuga, güey. Tenía que salir, güey, ¿no? Porque todo el eje europeo le estaba comprando al Medio Oriente petróleo, güey. Estados Unidos produce su propio petróleo y en México pues estaba como el perro de las dos tortas a partir de la expropiación petrolera, ¿no? Tiempo después se descubrió que en agosto de 1939 se había firmado un nuevo acuerdo que ampliaba los envíos de petróleo al régimen de Hitler, güey. Ese nuevo contrato lo concretó el secretario de Hacienda de aquel entonces, previa aprobación del entonces presidente Lázaro Cárdenas, güey. ¿Y quién era el secretario de Gobernación? De Lázaro Cárdenas, no me... Desde aquel entonces era Manuel Bartlett, porque así como es hijo de la chingada.
pero no pudo hacerse efectivo plenamente porque días después de la firma estalló la Segunda Guerra Mundial, güey. Entonces ya, bueno, esa última fase de enviar petróleo a México ya se estropeó porque explotó la guerra, pero llevamos 3, 4 años en donde México le estuvo enviando petróleo, pero cabroncísimo. Como lo dije en un principio, gran parte del petróleo que se envió a Alemania, güey, sirvió para el avance brutal que tuvo Alemania en aquel entonces, ¿no, güey? O sea, gracias a México, Alemania pudo invadir Polonia. Pudo invadir Polonia, conquistar Francia, bueno, pudo desmadrar todo el principio del eje, ¿no, güey? ¿Cuántos más, Barlet? ¿Cuántos más? Ay, sí, güey. A pesar del lazo comercial, Cárdenas seguía la política antinazi de nuestro país y hacia los Estados Unidos, ¿no? O sea, no le estaban permitiendo a Cárdenas vender petróleo a los alemanes, pero él lo estaba haciendo de manera, pues estaba traficando prácticamente petróleo mexicano a Alemania, pero en el México se vivía durante el cardenismo, se vivía un ambiente en contra del fascismo, güey. Como ya lo dije con los afiches que acabo de mencionar, ¿no? Que seguro van a estar aquí en el fondo, ¿no? Bueno, la verdad es que a los alemanes les daba igual, ¿no? Solo querían el recurso energético, así que aceptaron, güey, ¿no? Tú nos vas a tirar mierda ante los demás mientras nos sigas vendiendo petróleo por abajo de la mesa, ¿no? Gracias a esa relación... Nos interesa tu petróleo, no lo que digas. Exactamente, güey, ¿no? A ti no te vamos a hacer jabón, compa. Yo quiero tu petróleo, punto, ¿no? No te vamos a hacer petróleo, no te vamos a hacer jabón. Aún, exactamente, ¿no? Bueno, gracias a esa relación, el gobierno mexicano negoció la liberación de refugiados, de refugiados españoles, entre muchas otras nacionalidades, que llegaron desde Francia a México, güey. O sea, hasta cierto punto, pues México sí jugó un papel fundamental al inicio de la guerra, güey, vendiendo petróleo, y aparte eso le ayudó para ayudar a los aliados, pues a escapar de Alemania, de los terrores que estaban pasando, pues para venirse a México. En gran parte españoles, porque aparte pues ellos tenían ya también otras broncas, ¿no? No, y ellos venían de toda la guerra civil ocasionada por el franquismo a principios de los años 30. Ajá, porque esos güeyes, bueno, los españoles sí la sufrieron bien cabrón, ¿no? Sí, 30, sí. después la pinche guerra mundial. Bueno, Alemania, con tal de tener el petróleo, cortó lazos con grupos fascistas de México, güey. Aquí estamos hablando que desde 1939, güey, a Alemania le importa un carajo que aquí en México haya grupos fascistas, y aún así existen grupos fascistas, güey. Alemania dijo, no, a mí no me importa que hables mal de mí. A mí no me importa, a mí lo único que me importa es que me vendas petróleo. Después Alemania dijo, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de apoyar a los grupos fascistas en México con tal de que me sigas vendiendo petróleo, güey. Y Alemania le pintó huevos a todos los grupos fascistas, que eran muchos, ahorita vamos a abundar en esos, en México, güey. Alemania, desde 1939, mandó al carajo a los fascistas en México. Pero pues en México somos muchos de admirar a los güeros y pues nunca se nos quitó ese estigma, ¿no, güey? Sí, es cuando se creó el PRI. El PAN. Eso vamos, está perfecto. Bueno, el PAN, sí. Eso fue lo último que hizo durante ese lapso de tiempo Alemania para que México le siga vendiendo petróleo, ¿no? Y hablando de grupos fascistas en México, debemos de hablar de la revista Pronazi en México, ¿no? Entre 1939 y 1942 circulaba en México una revista pronazi llamada La Reacción. Yo creí que el proceso. No, yo pensé que era el Yunque, pero el Yunque es un grupo y esta era la revista del Yunque, ¿no, güey? Cuyo director era Aquiles Elorduy. Aquiles Elorduy. ¿Sabes quién es Aquiles Elorduy? Uno de los fundadores del Partido Acción Nacional, el PAN, güey. Sí, el PAN tiene orígenes nazis. Sí, y bueno, ahora aquí hay que hacer un pequeño resumen, ¿no? Este podcast no trata de hacer política o de convencerlos de una ideología o en otra, solo estamos relatando historias bastante interesantes que sucedieron en México, ¿no, güey? Aquellos que quieran saber más de los nazis en México, hay muchos libros, pero he de decir que en lo particular yo no recomiendo para nada el libro del estúpido del Fisgón, güey. Yo soy ilustrador, a mí me gusta el dibujo y me gusta mucho el trabajo del Fisgón haciendo monos, no sus posturas políticas. Yo lo considero un imbécil, güey. Entonces, el Fisgón tiene un libro que se llama La raíz nazi del PAN, pero ese libro salió durante el gobierno de Calderón. Y sí, el gobierno de Calderón fue un cagadero. Y sí, hubo muchas cosas malas, pero el libro del Fisgón, güey, está hablando desde una postura política, porque ese cabrón es morenista. Ajá, 100%. Sí, y aparte está hablando desde una postura de echarle tierra
a la figura de este otro pinche chaparro idiota, ¿no, güey? Ajá. Entonces, sí es muy interesante que quieran leer más del tema, pero hay muchos otros historiadores que lo ven desde un punto más neutral que el del Fisgón. Yo en lo particular no recomiendo el de Fisgón, pero bueno, ya vamos a cerrar el paréntesis, ¿no, güey? El contenido de la revista era muy similar al contenido de otras revistas pronazi europeas, ¿no? De la época adaptada al contexto nacional, con un contenido con textos anticardenistas, güey. Antisindicalistas y sobre todo antiagraristas. ¿Qué estamos diciendo con esto, güey? Que estos güeyes eran el clásico güey privilegiado, que estaba en contra de las políticas de un cabrón que se estaba fijando por darle cierta independencia al país que se estaba formando, pero también estaba en contra de aquellos que se organizaban para exigir mejores derechos en los lugares de trabajo, güey. Y estamos hablando que la gente privilegiada de aquel entonces, pues dominaba los lugares de trabajo. ¿Cómo no van a estar en contra, güey? Si se están manifestando en contra de las malas condiciones que le estás dando a tus obreros, güey. Entonces también por eso eran antisindicalistas y sobre todo antiagraristas, güey, porque estos güeyes a ser los dueños de las fincas cafetaleras y de todo este tipo de pedos en México, güey, no le daban trato digno a los jornaleros y a los agricultores. Entonces por eso dentro de lo pronazi que hay en esto, de estas revistas, metieron estas otras cosas, que eran cosas que no tienen mucho que ver con lo nazi. Sí, una pinche mezcla de ideologías, ¿no? Muy pendeja, güey. Ya empezaron a mezclar todo lo que es el nazismo con precisamente lo que tú dices, lo antisindicalismo, que si somos sinceros, realmente no ha cambiado mucho esa situación. No, siguen siendo... ¿no? Sigue siendo muchos lugares de trabajo a los trabajadores los tienen cotizando con el mínimo. Ajá. No les dan el chingado seguro. Muchas veces no pueden acceder ni siquiera a créditos, no pueden acceder a instituciones médicas, lo cual se supone que es un pinche derecho. Que es derecho, ¿no? Y bueno, vamos a ver el campo. El campo es precario por donde sea que lo veas, ¿no, güey? Estas cosas siguen hasta la fecha, pero ¿Qué tan precario es el campo? Que por eso llega el narco y se apropia de él, se apodera de él. Exactamente, es una de... No, porque los mismos campesinos no tienen el apoyo del gobierno. El gobierno diga, ¿sabes qué, güey? Estoy viendo que el campo está de la chingada, déjate apoyo. No, ni madres, el gobierno dice, tú estás plantando... opio, te vas a la mierda. Te vas al bote. Oye, pero es que ese güey me está obligando, a mí me vale madres, yo te agarré a ti y ya te chingaste. Ajá, exactamente. Y por otro lado, los dueños de empresas que se dedican a comprar, también los compran a precios muy bajos y utilizando intermediarios. Es muy bien sabido que los intermediarios dentro del campo agrícola, güey, es el cáncer del campo agrícola, güey. Porque compran las cosechas a muy bajo costo y las venden más caras a las empresas, y las empresas que conocen ese tema, en lugar de vendérselo al productor, se lo compran al intermediario. En lugar de comprárselo al productor, lo compran al intermediario. Pero bueno, ya estamos divagando. Yo me he preguntado ahorita ya para cerrar este tema. Luego en los centros comerciales, el melón, la sandía, frutas grandes, te cuestan 5 pesos el kilo, güey. ¿En cuánto se lo estás pagando entonces al campesino? Exactamente, güey. O al intermediario. Más bien el intermediario en cuánto se lo está pagando al campesino, güey. Pero bueno, ya estamos divagando mucho al respecto, pero esos son los temas muy estúpidos que empezaron a meter en ideología pronazi, güey. ¿No? Está muy raro. En México se tergiversó muy feo ese pedo y se lo tergiversaron sobre todo los fundadores del Partido Acción Nacional, y en la revista aparecen muchos de los fundadores, como por ejemplo Gustavo Molina, Manuel Gómez Morín, Alfonso Junco, no sé si les suenen algunos nombres, incluso el doctor Atl, como lo dije hace un momento. El doctor Atl no era del Partido Acción Nacional, pero era un recalcitrante nazi, güey. Por ahí dentro de los orígenes debe de estar no recuerdo cómo se llama, pero es el abuelo de Tatiana Cloutier. Ah, bueno, sí. Actual directivo presidenta de Morena, ¿no? Ajá, sí, el abuelo, porque al papá lo mataron. Ajá, Manuel Cloutier. El papá ya era otro pedo, pero el abuelo de Cloutier, güey, sí era de estos pronazis, güey, de aquel entonces. De hecho, del tiempo de la revista. No, vamos a hablar un poco del doctor Atl, porque no sé si sea una figura muy popular, pero en resumen, ¿quién fue el doctor Atl? Pues bueno, fue un investigador de la naturaleza, considerado como el ideólogo del movimiento muralista, en el cual impulsó el estilo de todos aquellos grandes muralistas de México, ¿no, güey? Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, güey. Ese era el doctor Atl. Bueno, este era el doctor Atl, güey, ya. Un pinche nazi, y aparte irrelevante, güey, porque
Creo que este era pintor, ¿no, el güey? Era pintor, güey. Tiene una marca de pinturas, de hecho, tiene una marca de óleos. ¿Verel? No, el güey. Comex. Pero bueno, a mí me gustan más sus alumnos, güey, que fueron más geniales y más trascendentales, güey, ¿no? El pinche doctor Atle, y aparte pintaba feo. Pero pues impulsó el muralismo. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? De la revista no hay mucho en realidad. Era prácticamente copias de panfletos que se repartían en Europa antes de que explotara la guerra y adaptados para un contexto que se vivía en México, ¿no? La revista fue muy popular, pero nada fuera de cualquier publicación de la época. Realmente duró muy poco, fue gracias a la presión de Cárdenas y sobre todo que Alemania retiró el apoyo a grupos pronazis, como te dije hace rato, en México, que condenaron la revista a desaparecer. Pero duró más el Paquito presenta. duró más Lorenzo y Pepita que sus chingaderas pronazis, ¿no, güey? Pero aquí me llama mucho la atención, ¿no? Que mucha gente relacionada al partido Acción Nacional fuera la encargada en editar ese panfleto, cosa que en la actualidad obviamente niegan o que ponen como que no, es que ellos no nos fundaron. Toma, güey, ellos fundaron esa madre, güey. Después de que les dieron una patada en la cola, el gobierno alemán que dice, ya no te voy a apoyar, porque ahorita más adelante vamos a ver cómo Alemania sí estaba bien metida en las publicaciones aquí en México, güey. México fue una parte muy importante de los inicios de la guerra por su posición y por todo lo que te acabo de decir, ¿no, güey? Sí, es como actualmente Morena fue fundado por un expriista. Ajá. Otra cosa. Y actualmente el prismo se quiere deslindar de este pinche viejo, ¿no, güey? Que está en el poder. Pero bueno, ese es otro pinche tema, ¿no, güey? Muy, muy parecido, pero bueno, eso es lo que me llama mucho la atención, güey. Y de hecho, no sé si recuerdas que no hace mucho se popularizó en una fiesta de jóvenes, güey, ¿no? Donde era una fiesta de temática nazi y se hizo muy popular que estos imbéciles, güey, se sacaron una foto con los uniformes, güey, y después resultó que eran parte de las juventudes de Acción Nacional, güey. Del PAN, ¿te acuerdas? Que aparte estaban morenos, güey. O sea, esos cabrones podían encajar perfectamente en este podcast, güey. Pero bueno. ¿Sabes qué es lo que se me hace más curioso? Que probablemente, ponle tú los morenos, no, pero los de Acción Nacional cuando se disfrazaron de nazis, probablemente el uniforme lo tenían ahí en su casa. Y de años. Sí, era del abuelo o algo así. Muy probablemente. Ahorita vamos a uno de los casos por ahí, pero ahorita vamos, ¿no? Vámonos parte por parte, bueno. Aquí terminamos con la revista, ¿no? Realmente no fue tan importante, pero existió. Y el que haya existido es lo importante, ¿no? La revista tal vez no influyó más que a un pequeño grupo, pues que a un pequeño sector conservador del país, que se negaba a las políticas de Cárdenas, pero pues realmente no influyó gran parte, influyeron otras cosas, ¿no, güey? Bueno, pero esta revista no fue el único intento para enaltecer las ideas de nazi en México, también está el caso de el Führer mexicano, güey. Existió una figura en México a la que se le denominó el Führer mexicano, bueno. Bueno, en la Ciudad de México era la sede de una oficina en la cual trabajaba gratuitamente un calificado grupo de propagandistas alemanes. Fíjate, a finales del 1939 laboraba en el país Arthur Dietrich, Ajá. agregado de prensa de la embajada alemana y encargado de crear textos para influir en la opinión mexicana, güey, antes de la guerra. Bueno, justo cuando empezaba la guerra, en el 39. El representante alemán arribó a México en el año de 1924 después de haber sido acusado y encarcelado por realizar una estafa de 80,000 pesos en un rancho en Hidalgo, güey. Pues ese güey andaba por aquí rolando, pero andaba por los estados y ya cuando le cae la voladora por este fraude, se viene aquí en México, ¿no? Se mudó a la Ciudad de México y vivió en la colonia Mixcoac. Ahí vivió, güey. Después de la llegada de Dietrich, el embajador de Alemania en México, Ruth Bott Goldenberg, anunció que él había sido designado agregado de la prensa de la delegación alemana en la Ciudad de México por instrucciones del ministro de las Relaciones Exteriores de Berlín. O sea, estos güeyes inventaron que ese güey, bueno, para darle chamba, una vez que se explotó el pedo de su fraude, se vino a la Ciudad de México, se fue a la embajada y a la embajada le dieron chance, güey, y le inventaron un puesto, güey. Está muy cabrón, güey. Como en México prácticamente para hacer lo que quieras, tienes que ser güero, güey. Sí, básicamente. Desde 1930, cabrón, ¿no? Bueno, el propagandista trabajó durante 5 años de manera intensa en actividades para crear y difundir periódicos, revistas, folletos, boletines pro-alemanes. Y una de las más populares era la revista Timón. ¿Timón? Timón, revista continental, así se llamaba.
cuyo director era un personaje un poquito famoso en México, un poquito relevante, llamado José Vasconcelos, güey. Nada más y nada menos. Nada más y nada más que José Vasconcelos. Y sus ideas más extremistas vinieron con la publicación de la revista el 22 de febrero de 1940, la cual tuvo 16 números antes de ser censurada, güey. José Vasconcelos no solo adoraba la figura de Hitler, sino que era un absoluto pronazi, güey. Pues fíjate, José Vasconcelos es el güey que fue secretario de Educación Pública. Prácticamente fue el que le dio forma a la educación en México. Es el que creó la historia como la conocemos actualmente. José Vasconcelos merece un capítulo por sí mismo por todo eso que cambió de la historia de México, güey. Bueno, José Vasconcelos fue el que convirtió en villano a Hernán Cortés, güey. Ajá, fue este cabrón también el que creó el mito de los niños héroes. Ajá. O sea, hay muchísimas cosas que... Fue el que glorificó a Hidalgo, güey. O sea, todo eso que se conoce mucho. Fue este cabrón también glorificó a Benito Juárez. Ajá. Glorificó a Miguel Hidalgo. Y mandó al olvido a Iturbide. Y Vicente Guerrero. Guerrero. Bueno, ese güey es el encargado de entregarnos la historia de nuestro país que nos enseñaron durante generaciones y que nos siguen enseñando en México. Bueno, a un nazi, literalmente, José Vasconcelos, le debemos la educación básica en este país. Pero bueno, en la revista contenía artículos no firmados, nada pendejo, en su mayoría pronazis. Sus fotografías eran de origen alemán, italiano y japonés. E incluso mostraba el heroísmo de los soldados del eje, güey. O sea, te digo, un absoluto convencido de las ideologías nazis. En ella se publicaban artículos antisemitas, pronazis y antialiados, firmados y anónimos por José Vasconcelos. ¿Cómo se llama? Su alter ego, no me acuerdo cómo se llama, güey. No, creo que ni siquiera lo registré. Pero bueno, se sabe perfectamente que era él, porque él era el editor de la revista El Timón, güey, ¿no? De acuerdo con el artículo, ese olvidado nazi mexicano llamado José Vasconcelos de Héctor Orestes Aguilar, se trata de una de las revistas más caras después de Lola, debido a que en ellas las impresiones eran a color, lo que era complicado por los altos precios de la época, güey. O sea, la revista tenía un chingo de varo, güey. Tenía muchísimo presupuesto. Te digo que Alemania, güey, financiaba directamente pedos aquí. Entonces, José Vasconcelos y este agregado alemán recibía dinero directamente de la embajada alemana para hacer las revistas, güey. El poco tiempo que duraron, porque después Alemania voluntariamente decidió quitar el apoyo, pues para que les dieran petróleo, ¿no? Bueno, por otro lado, el escritor Carlos Inclán cuenta que para ello se relacionó gente del medio periodístico con agrupaciones políticas de derechas afines al fascismo. Estamos hablando del nacimiento del Partido Acción Nacional. Eso es inevitable, güey, y ese es un estigma que van a cargar siempre, güey, ¿no? Bueno, por esta razón, Estados Unidos denunció la presencia de agitadores anónimos al servicio de la causa nazi en el país. Su actividad era conocida como Quinta Columnas. Así se le llamaba a todo este tipo de pinches pedos y de propaganda nazi, ¿no? Bueno, un año después de iniciar su labor en México, el divulgador fue declarado no grato por parte del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Ay, por considerar perjudicial para los intereses de nuestro país la propaganda que dirige. Era obvio, les duró un año el chiste, ¿no, güey? Pero José Vasconcelos siguió con la revista poco tiempo más, ¿no? Entonces la delegación alemana solicitó a las autoridades la visa de Dietrich para que saliera de inmediato del territorio nacional. El periodista alemán partió de la Ciudad de México el 16 de julio de 1940 por la noche, como un puto cobarde que era, ¿no? Rumbo a Manzanillo, Colima, rumbo a Manzanillo y Colima, para después embarcarse en el navío japonés Heiyumaru. Hay que tener en cuenta que los japoneses eran aliados de los nazis y todos tuvieron que ver con México algún momento, güey. Te digo que México era importante. Sí, todos eran bien amiguis hasta que valió madres. Ya ves, aquí en México, incluso ya cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y poco después de los acontecimientos de Pearl Harbor en Estados Unidos, México da la orden de que en la parte norte se vayan a campos de concentración todos los chinos. Ahorita voy a eso, porque está un poco rara esa historia, pero voy a eso exactamente. Ya digo que yo por eso no te paso los guiones, güey. Bueno, la expulsión del Führer mexicano respondió principalmente a las presiones de los Estados Unidos para que se pusiera fin a la propaganda nacionalista en el país. Era obvio, güey, ¿no? Y aparte estábamos hablando del Tata Cárdenas, ese güey tenía huevos, güey, ¿no?
Entre septiembre y octubre de 1940, corría el rumor de que Arthur Dietrich, el Führer mexicano, había regresado a México con otro nombre y actuaba mediante intermediarios en la colonia alemana, ¿no? Pero el ministro alemán Ruth von Hollenberg afirmó que el comunicador estaba ya en Berlín con su familia y que jamás regresó al país. Eso sí lo creo, güey. Bueno, es que está raro, güey, porque ese güey se fue antes de que acabara la guerra, güey. Ya cuando acabó la guerra, ¿dónde le jaló, güey? Sí, quién sabe. Si era propagandista, cabrón. Entonces, posiblemente, si el que salió a decir que era falso, que se había regresado ese güey, fue el mismo cabrón que le hizo el paro para tener el trabajo, pues obviamente también estaba mintiendo desde la embajada, ¿no? Entonces, posiblemente ese güey también regresó a México y ya desapareció aquí. Posiblemente. Y siguiendo con este tren de gente que le mama ser ario sin precisamente ser ario, ¿sabías que hubo gente nacida en México que peleó en el ejército alemán? No, eso sí no. Bueno, Manix, ahí te va el caso de Jürgen Petersen. Suena muy mexicano, ¿no? Pero es de Monterrey, seguramente. No, bueno, ahorita vamos. Quien alcanzó el grado de sargento de infantería en el ejército nazi en octubre de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, güey. Al menos el güey se fue y rifó dentro de su contexto, ¿no, güey? Tú dirás, ¿y qué con eso, no? Bueno, pues es un nazi más, ¿qué esperabas, no? Bueno, el tema va un poco más allá, ¿no? Era un nacido en Puebla en 1923. Un nazi poblano. Ajá. Su sangre alemana lo hizo sentir un súbito patriotismo, rechazar la nacionalidad mexicana, viajar a Europa para pelear en contra de los aliados, güey. Eso suena a algo que haría Hugo Sánchez. O cualquier influencer, güey. No fue el único caso de nazis mexicanos, es decir, ciudadanos legalmente mexicanos, pero con orígenes alemanes que decidieron tomar las armas y pelear por los ideales de Adolf Hitler. Hubieron muchos, güey, pero el más popular fue este güey, Jürgen Petersen, güey. El poblano Jürgen Petersen. Sí, el típico que todo el año está chingando. Ay, sáquenme de este país de tercer mundo. Y en septiembre, ay, 100% mexicano. Exactamente. Jürgen Petersen pertenece a esa clase de whitezican. Ya los vimos, hijos de los hijos. Jürgen Petersen es un proto whitezican. Un resentimiento hacia los Estados Unidos, que ya tenía en su puño a varias naciones latinoamericanas, entre ellas México, obviamente, hizo que cientos de jóvenes nacidos en México vieran con buenos ojos pelear a favor de la nación de sus padres y sus abuelos. Participaron en la defensa del territorio oriental de Alemania para frenar la avanzada del ejército soviético. Fíjate en qué pinche pedo se metieron, güey. Se van justo en donde valió verga Alemania, güey. Para que parecieran... Dice que para que defendieran a sus orígenes alemanes, siempre y cuando parezcas alemán. Siempre y cuando seas blanco, güey. Sí. La gran mayoría de estos alemanes nacidos y radicados en suelo mexicano vivían en fincas cafetaleras de Chiapas y Veracruz, güey. Eran obviamente gente de varo, que sus antecesores vinieron a arrebatar tierras y a pasarse de lanza y a tener prácticamente esclavos mexicanos, güey, que fueron los que dijeron, es que yo no me identifico con los jornaleros, yo me identifico con mi abuelo, me voy a pelear al gabacho, güey. Obviamente lo que haría Alemania, un pinche whitezican, güey. Sí, Alemania, güey. Son pinches whitezican, güey, es lo que te digo, güey, son proto whitezican, ¿no, güey? El discurso apasionado e incendiario de Hitler, que llegaba a México a través de la radio, cine y panfletos, ya acabamos de hablar de los panfletos, ¿no? Tuvo una fuerte repercusión en sus mentes y cayeron rendidos ante la propaganda nazi que exaltaba los valores arios de pureza y orgullo. Les iba a llamar eso la atención, ¿no? Con la estrepitosa caída de los nazis a manos del ejército aliado, estos jóvenes que pelearon con valor y astucia en el frente de batalla intentaron recuperar la nacionalidad mexicana y regresar a su país en vez de quedarse a chingarse, ¿no? En lugar de quedarse a chingar, ¿no, güey? Una vez que se dieron cuenta que en Alemania no había un futuro claro para ellos, algunos intentaron por la vía legal, con éxito, a través del consulado mexicano en Frankfurt. Sin embargo, hubo casos de combatientes que tuvieron que recurrir a la ilegalidad para regresar a tierras mexicanas, güey. Una vez más, güey, México se dedicó a traficar petróleo de aquí a Alemania y a traficar morros güeros de Alemania a México, güey, ¿no? Los que no podían regresar a este lado del mundo fueron recluidos en campos de concentración administrados por los aliados, güey. Güey, por irse de pinches payasos, güey, a muchos sí les cargó la voladora por allá, ¿no, güey? Muy como los whitezican, ¿no? Que al inicio de la pandemia se les dijo que no viajaran y terminaron quedando varados en los lugares en los que se fueron. Viajaron, les valió madres, güey. Se quedaron y después estaban chillando. Gobierno, ayúdanos.
Bueno, el trámite que todos buscaban superar con éxito era su demostración de no alianza con el partido nazi. O sea, se fueron a combatir, güey, y después hicieron un trámite para negar lo que acababan de hacer, güey. Ay, güey. Sí, ese pinche balazo que traes, no es de otra cosa. Me caí en una bala, güey. De una K-47, ¿no? Bueno, conocido, No mames, de una Luger. conocido como certificado de desnazificación. Aguardar el resultado era como arrojar una moneda al aire. La tensión y la angustia que vivían los ahora orgullosos mexicanos se sentía cada día que pasaba en el que su situación no parecía tener solución posible, güey. Pues es que obviamente, güey, ya te sientes bien mexicano cuando te estás bien atorado, ¿no, güey? Por haber apoyado una pinche mamada, pero bueno. El presidente de México de aquel entonces, ahora Miguel Alemán Valdés, partidario de bajo perfil de las ideas nazis, ayudó a que muchos de estos jóvenes regresaran al país. Si hubiera seguido Cárdenas, ese güey los hubiera pintado huevos, güey, y los hubiera mandado al diablo. Fue gracias a Miguel Alemán Valdés, que lo voy a decir con todas sus letras. Miguel Alemán Valdés era pro-nazi. Fue gracias a él que facilitó muchos medios para que güeyes que habían negado la nacionalización su nacionalidad mexicana, ¿no? Su nacionalidad mexicana para combatir en un ejército extranjero, regresaran a México como mexicanos, güey. Eso sí es traición a la patria, ¿no? La estupidez sí, que dicen otros exactamente, idiotas. sí, güey. Esto sí es traición a la patria, güey. Esto sí. Porque es apoyar a ejércitos extranjeros. Güey, uno de estos güeyes lo condecoraron, ¿no? Lo condecoraron, cabrón, durante la guerra, güey. Y gracias a que teníamos ahora un político pro-nazi, güey, pues lograron regresar a México como mexicanos, güey. Eso sí es traición. Pero bueno, varios nazis originarios en Alemania, en un intento de escapar de Europa y rehacer su vida, fíjate, intentaron hacerse pasar por mexicanos y obtener la documentación necesaria para venir a México. Aunque no tuvieron conocimiento de lo que había en este país y qué harían en caso de lograr ese permiso, güey. Esos güeyes querían escapar como ratas, güey, ¿no? Algunos lo consiguieron casi siempre por la vía ilegal, ¿no? Una vez que ingresaron a México, escaparon hacia territorios aún más lejanos como Argentina o Bolivia. Es muy popular que en Argentina pues le cayeron muchos nazis, ¿no, güey? Sí. Bueno, incluso Joseph Mengele terminó en una de las partes cercanas entre Brasil y Argentina, me parece. En Argentina, precisamente, bueno, donde permanecieron ocultas durante varios años, ¿no? Para lograrlo, contaron con la ayuda de una red de contrabando en la que participaba la Cruz Roja Internacional y altos mantos del Vaticano, güey. Entre los criminales de guerra más famosos que pudieron escapar de la justicia europea de manera secreta se encontraban nombres como Adolf Eichmann, Joseph Mengele y Klaus Barbie, el que mencionas hace rato, ¿no? Hombre que más tarde sería socio de Pablo Escobar, güey. Híjole. Klaus Barbie, güey, tuvo que ver con Pablo Escobar, güey. Bueno, estos pinches güeros, me imagino que son como los morros que como dices, güey, como chingan, güey, con su... que los quieren sacar de que sáquenme de Latinoamérica y la chingada. Y el 15 de septiembre, güey, sacan fotos vestidos de charros, güey. O que se van a otro país, güey, y suben videos. Es que como extraño los tacos. Sí, güey, no comes tacos, cabrón. Y si los comes son de la milagresa. Sí, güey. Es pinches tacos del Luisito con... es un pinche pendejo, güey. Bueno, bueno, ya hablamos de este pedo, ¿no, güey? Dejemos este lado, dejemos a Jürgen Petersen y todos los demás güeyes que se sintieron muy cabrones y salieron huyendo como ratas, pero bueno, vamos a otro pasaje un poco más curioso. Ya me imagino cuando llegaron a la frontera, ¿qué tranza, carnal? Déjame pasar. Sí, y todo falso, ¿no, güey? Como luego quieren actuar barrio. Pero bueno, vamos a otro tema, ¿no? Ahora vamos a un pasaje bastante curioso en este pedo antes de la guerra, ¿no? Fíjate que no hace mucho se dio a conocer que el primer documental sobre el pulque en México fue grabado por los nazis en 1936. Y permaneció oculto durante 70 años hasta que un coleccionista mexicano lo compró por $40. O aproximadamente 4,000 pesos. No sé en qué fecha se hizo la... No, $40 actualmente son como 800 pesos. Bueno, entonces en aquel entonces... Bueno, el chiste es que era alrededor de 4,000 pesos, ¿no? Tal vez la conversión estaba mal, pero bueno. 4,000 pesos fue lo que le costó a este investigador mexicano el comprar esta película, ¿no? En 1936, un equipo de filmación de la Alemania de Hitler desembarcó en México con la misión de grabar un documental sobre la extracción y producción del pulque, una bebida fermentada de la planta del maguey con miles de años de antigüedad. Eso es real, güey, eso existe.
El pulque, pues sí, güey. No, güey, este documental, ¿no? La película dirigida por Hubert Shorter, ¿no? Que murió en el 78, uno de los cineastas más prolíficos de aquella época, se perdió después de la Segunda Guerra Mundial entre cientos de archivos polvorientos producidos durante el Tercer Reich. Este güey hizo muchísimas películas y entre ellas, pues venía ese pinche pedo, ¿no, güey? 70 años después, en una subasta pública en Berlín, un coleccionista mexicano llamado Javier Gómez Marín compró la vieja lata desgastada por 4,000 pesos. Unos $40 de la época, te digo, no me acuerdo cuándo. Pero sí sabía. ¿Cuándo se hizo del...? Sí, porque este güey es historiador, güey. O sea, sí sabía qué era lo que contenía esa lata. Sí sabía exactamente qué estaba comprando, güey. Fíjate, fue la única puja que recibió el objeto y dentro... Ay, qué poca madre, no fueron penacho. Porque... Bueno, dentro del rollo, en perfecto estado, se encontraba el único documental que recoge cómo era el cultivo y el consumo de pulque en México en los años 30. Fíjate. El documental de Schonger, de 9 minutos, en blanco y negro y sin sonido, filma a verdaderos tlachiqueros de Puebla. Y el tlachicoteros. ¿No? Tlachicoteros no, son Son los que sacan sí, pero son, no, el tlachicón es la cosa, los güeyes son tlachiqueros. Bueno, algo así, bueno, de Puebla y el Valle de Apan en Hidalgo. Ajá. Son pulques de Apan, se llevan esos pulques de Apan a Alemania, ¿no? Bueno, no son actores los jornaleros que extraen de manera rudimentaria el aguamiel del corazón de los magueyes y lo transportaban sobre bulos en nudriles o barriles de madera. Regularmente pues, se utilizaban actores en ese pedo, pero ahí no, güey, ahí lo que estás viendo son los reales, güey, ¿no? Bueno, en otras imágenes, un grupo de hombres toma pulque en las pencas de la planta. O sea, ya una vez que está listo, agarran la pinche penca y se ve. Digo, te pasan el día de esos güeyes en ese pequeño documental. Sí, bien rural, ¿no? Uh-huh. Como la película es muda, una persona leía un texto a medida que aparecían las imágenes. Uh-huh. El libreto, Gómez Marín lo encontró en una librería años después, güey. O sea, Gómez Marín es un cabrón, güey. O sea, ese güey se encarga en recopilar historia de México, entre ellas la historia de la importancia del pulque. Y se empezó a hablar de que este cineasta tenía, vinieron a grabar a México, porque sí hay documentos, ahorita te explico un poco. Se conocía la historia de que vinieron a grabar un documental a México y ese güey lo empezó a buscar. Ya que lo encontró, vio que era una película sin audios, sin nada, sin música, sin nada, pero se empezó a hablar de que como era un pedo académico, debería de haber un panfleto para que el que estaba exhibiendo la película fuera leyendo el panfleto a raíz de que salía la película. Era algo muy común en ese tipo de documentales académicos de la época. Entonces él se dio a la tarea de buscar, bueno, ya tengo la película, ahora hay que buscar el panfleto de la película, debe de existir. Y lo encontró en una librería años después, güey. Ese güey es un cabrón. ¿Dónde? ¿Aquí en México? No, igual en Europa, güey. Ese güey es un cabrón, güey. Es un chingón, güey. Gómez Marín es la mera riata, güey. Bueno. En tiempos en los que no existe internet, güey, porque actualmente... Bueno, pero a veces ese güey tenía mucho varo, güey. También no existe internet, pero el internet de antes era el dinero, güey. Era un chingo de dinero, güey. Nada más, ¿no? Para gastar y... Sí, güey. Bueno. En el libreto de la película dice un pequeño fragmento. El agave se ofrece como especie de regalo de la naturaleza, un oasis en el desierto, un refugio de humedad en las tierras más secas. El interés por la cultura, la economía y las antiguas civilizaciones de México estuvieron en el punto de mira de Hitler, al menos entre 1936 y 1939. Esto es real, güey. El equipo del cineasta alemán grabó otras 3 películas sobre la producción de maíz, la cultura maya y la vida de una hacienda alemana. ¿En dónde crees? En Puebla, de donde era Jürgen Petersen, güey. Todo ya está empezando a encajar del por qué este güey decidió irse allá, güey, ¿no? Con razón hay mucho whitezican en Puebla. Bueno, pero Gómez Marín dice que podría haber muchas más. Nada más se conocen esas, pero dice este güey que podría haber muchas más, ¿no? Bueno. Y las va a encontrar el cabrón. Ojalá, güey. Ya que la película del pulque no aparece en la base de datos ni en la filmografía del director, güey. Entonces por eso este güey presume que hay más, güey, porque todo esto son videos que se sabe que existen, pero que no están dentro de la filmografía de este director, güey, pero se sabe que se estuvo filmando mucho en México, güey. Se filmó mucho en México como para que nada más apareciera una pequeña película de 9 minutos y otras tantas películas sobre la cultura maya y el maíz. Pues, obviamente se grabó mucho más, ¿no? Por otro lado, hubo un escritor llamado Norman Noller en su libro High Hitler, o sea, no High Hitler, sino High de volar, o sea, de que andaba drogado, pues,
Heil Hitler, el escritor cuenta en su libro que Hitler recibía un cóctel de sustancias cada día para aguantar tantas horas de pie, ¿no? El Führer mandaba a sus cineastas a documentar los orígenes de la raza aria, la fuente de la eterna juventud y a encontrar todo tipo de medicinas y de alimentos con propiedades curativas. Eso es conocido, güey. Hitler era muy esotérico, güey, ¿no? Sí, pues quería que el Tercer Reich durara 1000 años. Ajá, güey. Entonces es real de que ese güey sí mandó a hacer todo ese pedo y cayó aquí a México. El pulque es rico en lactobacilos, minerales y aminoácidos. Es como chingarte un Yakult. Es como un Yakult, güey, sí. Yo creo que superior al Yakult, güey. Solo que en peda. ¿No? Bueno, en esa búsqueda por alimentar la mente y el espíritu del nuevo estado, los nazis impulsaron la creación de drogas sintéticas a base de la metanfetamina, el pervitin, y fue una de las más populares, ¿no, güey? Estos güeyes estaban experimentando y mantuvo a gente a todo el mundo, pues para tratar de ver superalimentos, ¿no? Para que los soldados rindieran más. Y estamos de acuerdo que un superalimento, la neta, sí es el pulque, güey. Sí, sí. Bueno, aunque no se tienen registros sobre qué hacían y quiénes fueron aquel grupo de nazis a mitad de Hidalgo y Puebla, en los documentos de la época sí quedó constancia de que la Secretaría de Gobernación ordenó que un censor acompañara en todo momento la filmación. Lo que hacía aquel grupo de cineastas y científicos en el centro de México sigue guardando ciertas dudas de algunos expertos, güey. La grabación del documental sirvió también para como tapadera para labores de espionaje. Esa es la pregunta que más surge al hablar del pequeño documental del pulque en México, güey. De 9 minutos, no hay mucho que hablar de eso, güey. Ni siquiera hay audios, ni siquiera hay nada, pero había mucho espionaje en eso entonces. Para terminar, vamos a esto. Hablando de espionaje, hay que hablar de Hilda Krüger, ¿no? Sí, ¿quién es? La alemana logró relacionarse con élites políticas mexicanas. Intentó sin mucho éxito ser estrella de Hollywood para empezar, ¿no? Pero al mismo tiempo logró encandilar a altos políticos mexicanos, güey. Es que cómo nos maman las güeras, güey. Es la kriptonita de los morenos. La kriptonita de los mexas, una güera. Puede ser gringa, alemana, francesa, güera. pero güera. Ajá. Hilda Krüger no solo fue actriz, también fue espía que colaboró con los nazis en México, apoyada nada más y nada menos que por Joseph Goebbels. Cabrón, De hecho, durante un tiempo fue amante de Goebbels y de Hitler. Es lo que se dice. Bueno, el ministro de Hitler me parece un poco exagerado. ¿De Goebbels? De Goebbels, pues probablemente. ¿Y quién era Goebbels, güey? Bueno, pues el encargado para Sí, el jefe de propaganda nazi. El objetivo no era menor. Ayudar a que Alemania tuviera acceso al abundante petróleo mexicano, que pues digamos que lo logró, y otros recursos para el plan de invadir la Unión Soviética, ¿no? Ya en la época en la que dejaron de ser amiguis. Ajá, güey. De lo que se habla mucho de Hilda Krüger es que ella era realmente mediocre en la actuación, pero sí muy hábil para conquistar a la clase alta de esa época. Bueno, hay un historiador que se llama Juan Alberto Cedillo, historiador y autor del libro Vida y obra de una espía nazi en México. ¿No? Cuenta que varios secretarios de Estado, ministros, tuvieron amistad con Krüger. También, de acuerdo a sus biógrafos, conoció a empresarios y a una larga lista de gente influyente, güey. Ahorita vamos un poquito de eso. En 1945, la prensa mexicana publicó una fotografía de Manolete y de Cantinflas en la Plaza de México, en la Plaza México, güey. Al lado de ellos posaba una mujer rubia sonriente a la que nunca antes habían visto. Bueno, era Hilda Krüger. El comediante tenía una relación con ella desde 1941, güey. Al Cantinflas le mamaba ligarse güeras, güey. Sí, bueno, ¿a quién no? Fíjate. Ahora chécate, güey. Cuando Miguel Alemán comenzó a prepararla a la actriz para introducirla en el cine mexicano, güey, fue cuando se hizo popular esta mujer, güey, ¿no? Y aquí tenemos a Miguel Alemán, que era un pro-nazi, apoyando a una espía nazi para introducirla en el cine mexicano, güey. Y por otro lado, tengo yo una teoría sobre Cantinflas, que yo creo que de Cantinflas hay que hacer un capítulo de él, porque yo tengo la idea, es que Cantinflas era sumamente inteligente, güey. Era un maldito genio Cantinflas, y sumamente clasista. Espérame, a eso voy. Cantinflas era muy inteligente, güey. Y yo tengo una teoría de que Cantinflas definitivamente era pro-nazi, güey. Cantinflas no solo era un güey clasista, no solo era un güey que odiaba la clase pobre mexicana, a pesar de que la interpretaba
a Cantinflas le daba asco la clase pobre mexicana, güey. Pero yo tengo la teoría de que ese güey era realmente un nazi, pero su inteligencia, y bueno, como Cantinflas sabía que estaba del lado del pueblo mexicano, no podía mostrar esa cara, güey. Lo ayudaba a ocultarlo, ¿no? Pero si vemos un poco la biografía de Cantinflas, te das cuenta, güey, que la manera... Bueno, antes había un cómico que se llamaba Manolín y Chilinsky, ¿no? Ajá. Que muchos le dicen Chilinsky por Chile, pero no, era Chilinsky porque el güey era, me parece que alemán. Ajá. Bueno, No, ruso. Ruso. Bueno, Cantinflas, en sus inicios, hacía carpas, ¿no? Ajá. Y de repente empezó a trabajar en la carpa de esta familia rusa, los Chilinsky, con la intención de ligarse a la hija, y lo logró, güey. O sea, a Cantinflas desde un inicio nunca le interesó, güey, ligarse con otra persona, con otro tipo de personas que no fuera gente blanca, güey. Es que te digo, Cantinflas era un genio, güey. Yo siento que Cantinflas era como es en la realidad Oscar Jaenada. ¿Nazi? Oye, estás... Mi Luisito Rey, cabrón, ¿me lo estás tachando de nazi? No. Se tiene la creencia de que Oscar Jaenada, el actor, es un cretino. O sea, es un. Ya. O sea, independientemente de que es un actorazo, así en la vida pública es un cretino. O sea, es un. Sí. Bueno, ok. Yo tengo la teoría de que Cantinflas pues, era un tipo muy inteligente y se debía al pueblo mexicano, entonces no iba a evidenciarse como lo que es, güey. Pero ves su biografía y siempre se relacionó con mujeres blancas, güey. Incluso su hijo, cuando Cantinflas se da cuenta que no puede tener hijos, el hijo que adopta y que prácticamente se roba es un niño estadounidense, güey, de una familia estadounidense. Por ahí hay algo turbio con el hijo de Cantinflas, güey. ¿No es el que supuestamente se encuentra un 12 de diciembre ahí por la basílica que hasta se llama Juan Diego? No. ¿O ese es...? No, ese es otro pedo. Yo estoy hablando de Ivanova, güey. Bueno, del hijo, güey. Del que echó a perder toda su fortuna y que él decía que no. Pero era un drogadicto de porquería. Pero bueno, vamos a dejar la biografía de Cantinflas ahí, güey, porque ya nos estamos alargando demasiado y tengo que acabar este tema, güey. Al parecer lo vamos a mandar a 2 partes. Pero bueno, yo tengo la teoría de que Cantinflas era pro-nazi, pero bueno, ya en su biografía vamos a hablar al respecto. A ver si no la bajan como la del Tigre Azcárraga, güey. Pero bueno, vamos a seguirle, güey, ¿no? Bueno, ya tiempo después se sabe que Cantinflas robó varias pinturas para venderlas a los norteamericanos, güey. Y que Hilda estaba implicada de cierta manera, pues era la encargada de abrir los contactos, güey. Mientras en Alemania sucede todo este pedo en donde se empiezan a robar un chingo de arte, Hilda, como espía, empieza a traer arte a México y Cantinflas se las empieza a agarrar y empieza con su gran influencia a venderla a Estados Unidos, güey. Cantinflas empezó a traficar arte de los países que se robaron los alemanes, ¿no? Pero cuando empieza a hacer películas como La Vuelta al Mundo en 80 días cuando ya cuando ya crece es cuando ya empieza a hacer todo ese pedo, ¿no, güey? Vamos a cortar el tema de Cantinflas, ¿no? Otra cosa que hizo Hilda fue consiguió favores para el acceso a recursos estratégicos como el mercurio. Así ayudó a que se generara contrabando a favor de Alemania. También pasó informaciones militares sobre los Estados Unidos, sobre los movimientos de Estados Unidos a Alemania, güey. Sí fue muy importante, güey. ¿No? Como pues imagínate la influencia que tenía una güera. Sí, bueno. El historiador explica que entre los múltiples planes del nazismo se encontraba la posibilidad del ingreso a suelo soviético, pero que aquello requería combustible y armas, cosa que ya se les estaba agotando, ¿no? Y fue por ello que su relación con los poderosos mexicanos, que Krüger adquirió un rol significativo. Es lo que te digo, güey. Era una excelente espía, güey. Logró todos sus cometidos, los logró. No logró ser una buena actriz, pero una espía era de poca madre, ¿no, güey? Bueno, ¿cómo llega? Bueno, ella llega a México enviada para asegurar el petróleo, ¿no? Hilda era experta en relaciones públicas y a los mexicanos, como te digo, les maman las rubias, güey. Se hace la tonta, pero es muy inteligente, ¿no? Cuenta el investigador. Con la guía de Goebbels, está bien cabrón, güey, ¿no? Fue logrando de poco favores para el Tercer Reich. Se involucró con altos funcionarios mexicanos porque desde Estados Unidos le facilitaron los contactos y llegó al más alto nivel, güey. Estamos hablando que también Cantinflas pertenece al más alto nivel de aquel entonces en México porque Cantinflas era uno de estos tantos soldados del PRI. De hecho, Cantinflas dentro de su testamento deja alrededor de 500 propiedades, güey. Muchas de las propiedades de Cantinflas fueron a raíz de que se expropiaban de pequeños campesinos, güey.
Cantinflas llegó a tener mucho poder político porque él, con sus amigos priistas, expropiaba pequeñas, estoy hablando de 500 hectáreas, güey. Ese güey se empezaba a adueñar, güey, porque a los dueños, a los pequeños productores dueños, los mandaba a la verga el PRI, güey, les expropiaba sus tierras y Cantinflas, ¿cuántas expropiaste hoy? 5, déjame 2. Así básicamente era, güey, todo se reduce a eso. Mucha de la fortuna de Cantinflas, güey, viene del abuso de poder del PRI, güey. Pero bueno, el historiador explica que a partir de estos contactos, y sobre todo con el Partido Revolucionario Institucional, imperante en ese entonces, es que consiguió información que sirvió a Alemania para acceder a recursos energéticos y minerales de México, güey. Hilda Krüger fue fundamental para la acción de Alemania en sus pedos bélicos, ¿no, güey? Mientras tanto, otros países productores de minerales de Sudamérica cerraron las conexiones comerciales con los nazis, ¿no? De hecho, países como Bolivia establecieron precios especiales de sus materias primas, como el estaño, para apoyar la alianza de países enfrentados contra Alemania, ¿no, güey? Muchos países de Sudamérica, güey, cortaron todo ese pedo, pues México seguía traficando, güey, ¿no? Petróleo. ¿Y por qué México? Bueno, pues el proyecto Expansión de Hitler incluía tomar posiciones estratégicas en territorio ruso, ¿no? La Unión Soviética recién se afianzaba como potencia mundial, mientras que los nazis evaluaban diferentes formas de expandir su poder geopolítico a lo largo de Europa. En 1938, México nacionalizó su petróleo, ¿no? Sin embargo, el problema inmediato fue el boicot estadounidense y británico a la industria, como te lo acabo de decir hace rato, ¿no? La famosa expropiación del presidente Lázaro Cárdenas puso a México en la contienda geopolítica en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, y eso fue útil a los nazis, güey. Es todo lo que te acabo de decir hace rato, güey, pero es lo que explica este historiador que habla de Hilda Krüger, ¿no? El nacionalismo mexicano era toda una bandera que duró hasta la década de los 80. Todo ese nacionalismo, estamos de acuerdo, porque después entra el sistema educativo de José Vasconcelos, otro nazi, güey, ¿no? Invasiones posteriores necesitaban de la industria bélica y esta se alimentaba en parte desde México, cuenta el escritor, güey. Todo esto que te acabo de comentar hace rato, el escritor te lo retoma para hablar de Hilda Krüger, porque ella fue pieza fundamental para que pasara todo ese pedo, ¿no, güey? Además del petróleo, el mercurio y el aluminio no solo se usaban para la generación energética, también sirvieron para la producción de aviones, güey. Después, en 1940, la nación norteamericana se unió con la alianza para derrotar a Hitler como rechazo al ataque de la armada en Pearl Harbor y todo ese pedo, ¿no? Eso ya es lo que te acabo de decir, pero es una parte de lo que contribuyó Hilda Krüger, que fue exitosísima, güey. Pero bueno, ¿en qué acabó Hilda Krüger, güey? No llegó más lejos en su carrera como actriz, según se recuerda, fue bastante irrelevante, hizo películas mexicanas. Güey, hizo películas mexicanas junto a Dolores del Río, güey. Ese pinche monstruo que era Dolores del Río, ¿tú crees que le iba a dar cámara a una güera, güey? O sea, sí, a México nos maman las güeras, güey, pero era Dolores del Río, güey. ¿A quién le ibas a hacer caso? Pues no mames, ¿no? O sea, sí, pinches güeras se van a la chingada. Y aparte ni talentosa era, y Dolores del Río era un puto monstruo, ¿no, güey? Bueno. Empezó a sufrir en la década de los 50 porque se empezaron a conocer las atrocidades de los nazis. Después de los juicios de Nuremberg, sufrió por ser parte de eso. Y ella nunca se sintió, nunca se sintió culpable de todo este pedo que hicieron los alemanes, ¿no? Pero pues ella en parte decía que ella no estaba enterada de ese pedo, güey. Pero era la sobrina, prácticamente la sobrina de Goebbels, güey. ¿Cómo no vas a estar enterado de eso, no, güey? Bueno, muy lejos de las pantallas, falleció en una población muy pequeña en Alemania del Norte en 1995, güey. Yo creí que era una población muy pequeña en Puebla. Nah. En Atlisco, güey. No, así. Falleció en Alemania en 1991, ¿no, güey? De su paso por el suelo mexicano, solo quedan el recordatorio por las élites mexicanas, güey. Obviamente, las únicas personas que iban a recordar esta pinche vieja, güey, pues eran las élites mexicanas, güey. Hace rato mencionabas del campo de concentración que hubo en México para espías alemanes. Pero con todo lo que te acabo de contar, ¿tú crees que un espía alemán que se codeaba con la élite iba a parar en un campo de concentración? No. No, güey, porque eran güeros y a los políticos les maman los güeros, como lo acabamos de decir. Bueno, la historia... No caen ni al torito. Ajá, güey. Mira, la historia de la cárcel mexicana que solo recluía espías nazis en Perote, ¿no? Municipio rural de Veracruz, existió un campo para concentrar a unos 500 sospechosos. Sí. Hoy Cipolite. No, ese está en Oaxaca. Que habían arribado desde Alemania, Italia o Japón entre 1942 y 1945. Eso es real, güey. Se hizo un campo, güey.
Durante la Segunda Guerra Mundial, México peleó contra los países del eje, Italia, Japón y Alemania, y esa fue una de las razones para crear esta estación migratoria que en realidad se convirtió en una prisión donde fueron encerrados ciudadanos de esos países. En algunos casos estaban acusados de violar leyes mexicanas, pero la mayoría no había cometido delito alguno, güey. Y ahorita vamos a esto. Una de las primeras acciones de las autoridades mexicanas fue establecer el centro de detención en Perote, Veracruz, donde se concentraron unos 500 ciudadanos japoneses, italianos y alemanes. Oficialmente no se trató de una prisión. Y el sitio tenía incluso espacios deportivos, aulas y servicio médico, güey. Era el Deportivo Mundet. Ajá, exactamente. Pero la mayoría de los ahí concentrados no se les permitió salir hasta el fin de la guerra en 1945, güey. Lo que hizo el gobierno mexicano es, voy a hacer un campo de concentración para espías, pero no voy a meter espías. Con canchas de tenis, Ajá. albercas. No, pero espérame. Pero no voy a meter espías, güey. Voy a meter gente gente random de las nacionalidades de los países del eje. Los voy a meter ahí, güey, pues para decir, es que ya metí espías. Pero por otro lado, a los verdaderos espías los voy a tener campechaneando con la clase política mexicana, haciendo business para mandar petróleo y todo ese pedo, güey. Entonces los verdaderos espías van a estar acá con la banda conviviendo. Sí, haciendo películas, fundando el PAN. Fundando el PAN, haciendo revistas. Pero para taparle el ojo macho, vamos a agarrar un chingo de chinos que confundimos con japoneses, un chingo de tlaxcaltecas confundidos con italianos y un chingo de nuevolienses confundidos con alemanes para meternos en este centro y dejarlos salir ya cuando acabe la guerra, güey. Puros de Moroleón. Ajá, güey. Ya cuando acabe la guerra los dejamos salir. Ah, mira, ya dejamos salir a los espías, ya acabó la guerra, güey. Somos una buena nación, güey. La verdad es que no, güey. Sí existió un centro de reclusión para espías, pero nunca hubo espías en él, güey. Hubo gente random que agarraron para tener un chivo expiatorio porque los espías alemanes se estaban dando la gran vida en México, güey. Síganos para la segunda parte porque ya me tardé mucho, güey. Ahorita estamos hablando de todo el contexto de los nazis en México, pero para la segunda parte viene los mexicanos que estuvieron combatiendo en Europa y la contraparte, ¿no? Y en partes de Asia. Espero que les haya gustado este capítulo. Nos vemos la próxima semana. Bye.